que siempre se me olvida. Señora Le iba a robar. consejera, gracias por su exposición. Mire, tengo un reto en esta intervención, que es diseccionar las entrañas del presupuesto, como los aurispis en la Roma antigua diseccionaban las entrañas de los animales para hacer los auspicios. Porque yo creo que en desentrañar el presupuesto posiblemente descubramos algunas deficiencias que, sin embargo, usted no ha reflejado. Porque en este mareo de millones que usted ha expuesto, hemos echado en falta una valoración cualitativa. Yo creo que ya este es el segundo presupuesto que usted presenta, entonces empieza a definir un sello personal como consejera, y entonces nos tememos mucho que está anteponiendo lo descriptivo sobre lo que es relevante desde el punto de vista político, y ahora se lo voy a comentar. Creo que ha hecho una descripción donde hace una valoración que es coherente con la memoria que expone en el presupuesto de educación, de gestión de lo existente, y con una indefinición respecto a ámbitos importantísimos en la orientación ideológica y política del presupuesto, que es al fin y al cabo lo que tenemos que ser y lo que tiene que ser objeto de discusión. Frente a lo descriptivo, lo valorativo. Y hay una indefinición en el aprovechamiento de recursos, hay una indefinición en el papel de los conciertos, que el año que viene se firman de nuevo, se renuevan. Por tanto, el año de los conciertos, y no he escuchado ni una palabra sobre qué va a ser la consejería respecto al papel subsidiario o no de los conciertos, no viene nada desde el punto de vista presupuestario, sobre las inversiones y los gastos de funcionamiento o sobre el aprovechamiento de recursos de formación profesional. Creemos que los indicadores que establece para evaluar los objetivos de los presupuestos son mejorables y ahora se los voy a exponer. Y nosotros creemos que falta visión política y visión estratégica, es decir, todo es gestión de lo existente. No hay objetivo estratégico más allá de la Agenda 2020, no hay una orientación específicamente autonómica que los diferencie del ámbito estatal y, desde luego, lo de ser los primeros para dar estabilidad se la dan ustedes como se la han dado al Gobierno del Partido Popular. Eso sí, le han dado. Y, además, unos presupuestos que se hacen sin anclaje de presupuestos generales del Estado y sobre los que han impedido hacer unas modificaciones ustedes con el Ciudadanos y con el Partido Popular para abrir el melón de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es la que va a provocar los menos 5.500 millones de euros, que es una ingenuidad que usted diga que ojalá no afecte a los servicios, porque, mire usted, 5.500 millones de euros va a afectar a los servicios. Y ustedes son corresponsables de que, si hay un recorte, ustedes han sido cómplices con el Partido Popular y Ciudadanos de impedir que se cuestione y que se enmiende más allá de la flexibilización del déficit de las comunidades autónomas la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Hablan de unos presupuestos expansivos cuando sube el 2,8%. Señora consejera, no son presupuestos expansivos cuando lo que supone el aumento de la partida principal, nada más y nada menos que el 38% respecto al año pasado, el 38% de esa adición es para pagar deuda pública, es decir, pagárselo a los bancos y al FLA de Montoro. Por tanto, en esta disección o estructura que usted plantea en torno a la defensa general del presupuesto, los objetivos del presupuesto de la Consejería de Educación y el detalle, vamos a valorar cada uno de esos puntos de estructura. El primero, habla efectivamente de la inversión en el profesorado, el capítulo 1, que es obviamente el más importante, y valora, y ahí yo lo comparto, la estabilidad del profesorado vinculado a la estabilidad, no solo del sistema esta, sino una estabilidad que nos gusta en Izquierda Unida, la estabilidad del profesorado, para que precisamente uno de los indicadores que usted no apuntaba, pero nosotros recordamos, es que la estabilidad del profesorado, precisamente no solo en el cuerpo, sino en los centros, mejora sin lugar a duda la calidad de los proyectos educativos de cada uno de ellos, y eso sí que identifica la calidad docente. Pues bien, echamos de menos y advertimos que la oferta de empleo público que usted ya anuncia de 2.300 tenga cuidado en establecer el reparto de especialidades. No vayamos a cometer la misma imprudencia de esos giros que dan a impulsos de incorporación e implantación de nuevas materias al calor de la LOMCE, de una ley que además esperamos derogar pronto, y que eso condicione la oferta de empleo público con vaivenes que en modo alguno va a beneficiar a largo plazo la estabilidad del sistema. Y sería un error que se acogieran a unas modas o a una repetición mecánica de las expectativas generadas con respecto a nuevas asignaturas y abandonar las que se han estado asentando, sobre todo me refiero a la educación primaria y al carácter generalista de la mayoría de los maestros. Mire, dice usted, oiga, hagan aportaciones que nosotros lo vamos a escuchar. Nosotros hemos hecho muchas aportaciones, pero no nos hace ni puñetero caso, perdone que le diga. Y le voy a decir por qué, no nos hace caso. Mire, no ha hecho ni una referencia en el presupuesto a un plan para la desburocratización de las tareas administrativas del sistema. Ni uno. Ni una consignación, ni un aprovechamiento de recursos.
Yo le apelo a que ese plan puede tener un soporte desde el punto de vista presupuestario de coste cero, porque es adecuar determinados recursos de la propia consejería, tanto de servicios centrales como territoriales, para concentrarlos en un libro blanco de burocratización que va a tener una repercusión en la mejora del sistema educativo. Y cuando habla del aumento presupuestario, vamos a imponer la mayor. Mire, dice, se aumenta un 3,8%, bien. ¿Pero qué ocurre en cada uno de los programas? Pues que en el 75% de los programas, es decir, en 3 de cada 4, no hay un aumento del peso del porcentaje de ese presupuesto. Por ejemplo, usted dice, no, en formación del profesorado ha aumentado. No, la formación del profesorado supone el mismo 0,5% de peso que en los años anteriores, el mismo, 0,5%, el mismo peso. Y cuando se tiene una orientación política y se dice que hay que establecer una prioridad en torno a la formación del profesorado, eso se tiene que traducir con un aumento del peso presupuestario interno de formación del profesorado dentro del presupuesto global de la consejería. ¿En qué aumenta y disminuye? Hay una transferencia del 0,4 que disminuye en infantil y primaria, que aumenta en secundaria, y yo creo que tiene que ver más con la repercusión de los puestos escolares y unidades, pero no con una orientación política definida. En personal, a pesar de los números netos, en porcentaje, por ejemplo, se pasa del 70,4 de 2016 al 69,6% del profesorado público. Y en cuanto a gasto de funcionamiento, no cuadra la subida que usted anuncia de casi el 16%, con un aumento del capítulo 2 del 0,4% con respecto al capítulo 2 del año pasado. Si el capítulo 2, que es del que se extrae, del 0,4%, ¿cómo es que sube los gastos de funcionamiento del 16%? Hay algo que no cuadra. Y en inversiones no recuperamos, por ejemplo, los presupuestos de 2015. Se ha aumentado de un 2,3 al 3,2%, pero no se llega, es decir, se ha pasado a 196 millones de euros, pero no alcanzamos ni mucho menos los 461 de 2015, los últimos presupuestos que, por cierto, hizo Izquierda Unida. Y a nosotros nos parece que el valor político de una apuesta prioritaria desde el punto de vista político de inversiones es recuperar lo que se perdió el año pasado con que fue el año que más se castigó la inversión. No hay dimensión social del presupuesto educativo. Y usted dirá, ¿cómo es posible si es que la educación en sí mismo es social? Le digo, en la valoración del valor añadido. Usted ha hecho una descripción del presupuesto. Y evidentemente coincido con usted en la maquinaria formidable, lo hemos dicho, del sistema educativo andaluz. Pero el valor político es establecer cuáles son las prioridades y por qué. Y echamos de menos una visión estratégica de la educación que no tiene. Gestiona lo existente, pero nosotros queremos ver luces largas en la educación. Y no hay horizonte. Y nos gustaría construir la concreción presupuestaria de un año en un horizonte al menos de una legislatura. Porque ha hablado del plan anual de apertura de centros. Y entonces en el plan de apertura de centros, como en tantas cosas, hacen ustedes indicadores cuantitativos. ¿Cuántos centros se acogen o tienen comedores escolares? ¿Cuántas aulas matinales? ¿Cuántas actividades extraescolares? Mire, vamos a hablar de algunas cosas que nos gustaría que fueran también indicadores y le voy a ofrecer una alternativa. La primera, no hay ni una palabra sobre el decreto de cláusulas sociales de las empresas que se acogen a contrataciones. No, sí. Echamos de menos que en la guía que va a publicar la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a ver si aparece, porque ustedes desde luego en la memoria del presupuesto no lo dicen, las condiciones laborales en las que se encuentran, los que desarrollan y garantizan los servicios del plan de anual de centro. Eso también es dimensión social del profesorado y de, usted lo ha dicho, de todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa. Los trabajadores que gestionan las aulas matinales, las actividades extraescolares y los comedores escolares también es comunidad educativa. Nos gustaría que apareciera en los indicadores la calidad del servicio, por ejemplo, el equilibrio nutricional de los comedores. Yo me he mareado con tantos millones. Usted ha dado millones por todos lados. Pero la calidad, el equilibrio nutricional de los menús de los comedores escolares, ¿cuándo se han evaluado? Y eso tiene que tener una repercusión en el presupuesto. ¿Para qué? Para evaluar en función de eso cómo deben ser los programas al año siguiente. Esa es la perspectiva estratégica que nosotros echamos de menos, señora consejera. El grado de satisfacción de los usuarios y, como decía, las cláusulas sociales aplicadas a la empresa beneficiaria. Incorpore eso como indicadores, no el número de menús que se dan o el número de aulas matinales. Libro de texto. Le aportamos un indicador más. Este año entran la novedad de adquisición de libros de texto para los primeros cursos de primaria, primero y segundo, y primer curso de cada ciclo. Y se mantienen los otros. Yo creo que hay un indicador que se echa de menos en el presupuesto. ¿Sabe cuál es? Porque nos llevaremos a una grata sorpresa, que es para el mantenimiento
de los libros de texto, es decir, para el desgaste de los libros que duran 4 años, ¿cuál es el porcentaje que se aporta? Que se aporta un 10%, ¿y cuánto se gasta? Que es menos. ¿Por qué? Porque la comunidad educativa, el alumnado, la familia, cuidan los libros más de lo que la gente se piensa. Bueno, pues es un indicador también de mejora y de ejecución del presupuesto que no aparece. Le digo para que aparezca. Lo pondremos en las enmiendas parciales si fracasa nuestra enmienda total. Siguiente cuestión. ¿Qué pasa con las becas? Bien. Le agradezco que haya concretado la propuesta de beca. Yo echaba de menos en la memoria, oiga, becas 6.000, ¿cuántas tiene previstas? Usted ha dicho 10.000. Estupendo. Se concreta, no aparecía en la memoria, lo agradecemos que aparezca. En becas de segunda oportunidad, usted ha dicho 650, en la memoria aparecen 600. Nos gustaría aclarar esa concreción. Y en la beca Adriano también aparece, usted se compromete ahora a 900 y nos gustaría que apareciera plasmado, que no lo aparece, en la memoria presupuestaria. Formación del profesorado. Como le digo, no aumenta el peso de la formación del profesorado. Y nosotros consideramos que en la planificación de la formación inicial del profesorado, que es determinante para la calidad educativa de quien se incorpora a esta apasionante actividad, no vale la evaluación del número de actividades que se desarrollan. Eso es un indicador cuantitativo. ¿Nosotros qué queremos en la valoración política? Queremos valorar la actividad temática y el peso temático que se aborda en la evaluación inicial, en la formación inicial. ¿Cuál de carácter científico, cuánto de carácter didáctico, cuánto vinculado a la innovación educativa? Porque de ahí se extrae un perfil de cuáles son las fortalezas y las propuestas de mejora para el profesorado que se incorpora a la actividad docente. En cuanto a la formación permanente, no se establece en jerarquía de prioridad y a mí me parece, y echo de menos, que las defina. ¿Qué es más importante? ¿La formación a la carta o la formación en centros? ¿Los grupos de trabajo o la formación individual? Nosotros creemos que los primeros, es decir, la formación en centros, que introduce una cultura colaborativa y estrategia vinculada a las características del centro donde uno desarrolla el trabajo escolar, y los grupos de trabajo, no tanto la formación a la carta, que puede satisfacer aspiraciones legítimas desde el punto de vista científico-didáctico del profesorado, pero no vinculada a las prioridades del contexto del centro de trabajo donde uno se haya inmerso. Y a nosotros nos parece que a la hora de valorar las prioridades, una prioridad política, que se puede compartir o no, que nosotros defendemos, la echamos de menos en el presupuesto. Y esas son indicaciones que después tendrá usted que ejecutar y que al no precisarlas ni comprometerse no sabemos si las va a hacer o por el contrario no establece jerarquía y simplemente van al grueso. En infraestructura, ¿qué echamos de menos? Por eso hacemos una enmienda a la totalidad. Echamos de menos un plan de mejor escuela. Oiga, un plan de mejor escuela que ustedes lo han hecho en otro tiempo. O sea, que no es algo nuevo que nosotros nos hayamos inventado como Izquierda Unida. ¿Por qué el plan de mejor escuela nosotros reclamamos y lo defendimos en su momento? Porque es un plan a largo plazo. Es decir, un plan de infraestructura 2016-2017 está muy condicionado con los vaivenes presupuestarios y de ejecución presupuestaria de un año solamente. Nosotros consideramos que hay que ser más ambiciosos. Y, desde luego, como mínimo, la vinculación de un plan de infraestructura a una legislatura, cuya concreción en el tiempo serán los diversos presupuestos, pero con una vinculación política, es decir, bueno, tenemos una estrategia que es conseguir al final de la legislatura una adecuación, pues la eliminación al 100% de los techos de amianto en los centros públicos, la eliminación al 100% de las aulas prefabricadas y un programa de remozamiento en los centros más antiguos. Bueno, pues tenemos esos objetivos estratégicos y los desarrollamos parcialmente en cada uno de los presupuestos. ¿Qué echamos de menos? Que no lo hay, porque decimos que le falta a usted visión estratégica y queremos que se ponga las pilas y nos ofrezca en el Parlamento esa visión estratégica de cuál es el modelo que quiere dejar tras su mandato en la Consejería de Educación. Y claro, en el objetivo planificador del plan de mejor escuela que ustedes no hacen, o el plan de infraestructura, si hubiera planificación, es, oiga, ¿qué objetivos tiene respecto a los centros de titularidad pública? Para nosotros lo tenemos claro, desde Izquierda Unida, satisfacer la oferta de los centros de titularidad pública y optimizar los recursos que existen en la red de centros de titularidad pública, es decir, que la oferta vaya acompañada con la calificación que caracteriza a cada centro. Si un centro es C4, pues de 4 unidades y debe ofrecer siempre esas 4 unidades y nunca menoscabarla porque se concierten con centros de carácter privado plazas escolares. Y sobre eso, el debate de conciertos. Ustedes van a hacer, en el ámbito de concierto, establecer el carácter subsidiario de la concertada, en el sentido de que es necesaria para complementar
la ausencia de oferta total que tiene la escuela de titularidad pública, los centros de titularidad pública, estaremos de acuerdo. Pero no menoscabar ni una plaza escolar de centro de titularidad pública para mantener conciertos. No aparece nada. No aparece ningún objetivo político en el año que se renuevan los conciertos y nosotros queremos tener certidumbre al respecto. Porque ¿sabe lo que ocurre? Que eso tiene repercusión desde el punto de vista del empleo y de la planificación educativa. FP. Bien, nos ha definido que el año que viene tendremos la ley de formación profesional, pero mientras tanto, ¿por qué no nos hace caso, señora consejera? Porque le dije, oiga, planteé una propuesta de turnos que doblen en algunos ciclos formativos la oferta, es decir, familia administrativa, de ciencia de la salud, de comercio internacional, etcétera, etcétera, de servicios comunitarios, se haga turno de mañana y tarde para que se doble la oferta educativa. No aparece, no aparece. Cuando se habla de formación en centros de trabajo, oiga, echamos de menos el qué, la garantía de la Consejería de Educación para que las prácticas de la formación en centros de trabajo de los alumnos de FP no sean sustitutivas de puestos de trabajo. Hablamos de régimen especial. No aparece el número de escuelas oficiales de idiomas, tan importante en la vinculación estratégica del Plan 2020 de lengua. Y sobre auxiliares de conversación, nos dicen que aumenta, pero echamos de menos una cosa. Mire, el recurso de auxiliares de conversación es el recurso más eficiente para la promoción del plurilingüismo. Es el más barato, el que más impacto tiene en la mejora de la competencia lingüística del alumnado. Y ustedes no hablan de concreción de cuántos son los auxiliares de conversación. Y esos auxiliares de conversación, si ustedes aumentan el porcentaje vinculado al mayor número de centros bilingües, significa que no aumentan, sino que lo adecuan a la propia estructura. Y nosotros queremos que lo aumenten a las unidades que se imparten bilingües realmente existentes en cada uno de los centros, que cada vez son más. Echamos de menos el qué, y ya termino, un plan Renov de los centros TIC, que se instalan desde 2005 y resulta que hay centros, sobre todo los de la primera promoción, que tienen la infraestructura anticuada y no aparece ninguna propuesta que nosotros haremos en enmiendas parciales, si no nos emite el dato de totalidad, para adecuar a que los centros se acojan a un plan TIC que lo mejore. Y, por tanto, desde el punto de vista político, ¿qué hacemos? Oiga, si usted apuesta por la escuela pública, hable cuál es su criterio político a la hora de afrontar los conciertos. ¿Por qué no afronta con carácter estratégico un plan de mejor escuela? Aclare los gastos de funcionamiento, cómo van a subir el 16% si resulta que no sube más allá de 0,4 puntos con respecto al año pasado. Aclárenoslo. Y respecto a la evaluación fundamental, de que no puede ser cuantitativa si queremos extraer conclusiones determinantes y valiosas desde el punto de vista político, sino que tiene que ser cualitativa, en las que la valoración del usuario, la valoración de la familia, del alumnado, son determinantes para entender el grado de satisfacción de los diferentes servicios del sistema educativo.